Hubo un tiempo en el que los castillos, majestuosos y altivos, salpicaban el paisaje de Al-Ándalus. Los musulmanes iniciaron en el siglo VII una fulgurante expansión que les llevó a las costas del Océano Atlántico. Aprovechando la crisis del reino visigodo, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711 y vencieron a los ejércitos de don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Iniciaron la conquista de la península ibérica y en apenas 3 años conquistaron la mayor parte de sus tierras. Al-Ándalus fue el referente islámico de la península, ya que fue habitada por los árabes durante 8 siglos. En la actual provincia de Málaga se encuentra la Axarquía, centro de esta historia. Axarquía es una palabra que procede del árabe sarquía, que hace referencia a la situación hacia el este de un lugar y ha quedado como denominación de la comarca más oriental de Málaga. Con la instalación del Estado Islámico, se produjeron procesos de resistencia en zonas interiores de la Axarquía. La victoria de los ejércitos emirales supuso la destrucción de los refugios rebeldes. A lo largo del siglo IX, la presencia de los normandos hará que empiece a fortificarse la costa de Al-Ándalus con la construcción de atalayas o majaris para la protección de las tierras. A partir del siglo XI, los antiguos refugios, destruidos durante las revueltas internas, recobran importancia por los enfrentamientos entre la taifa de Granada y la de Málaga. Aparecen los castillos de Zalía, Ventomiz y Comares, que formaban un triángulo defensivo del camino natural entre Málaga y el interior. Y al oeste, en una inaccesible cumbre, dominando un vasto territorio que comprende el valle del río Vélez y su entorno, se encuentra la fortaleza de Comares. A principios del siglo X, ya se habla de esta fortaleza, que fue uno de los principales bastiones de una revuelta contra los emires de Córdoba. Debido a su posición, no disponía de barbacanas, ya que el propio terreno hacía una gran función defensiva. Comares fue uno de los feudos más importantes de la Axarquía malagueña y pudo albergar una guarnición de 15.000 hombres. Comares fue un bastión de revueltas en Al-Ándalus. Fue siempre el refugio de califas desterrados que buscaron allí su protección al amparo de la situación natural que ofrecía la plaza.
A lo largo del siglo XV, la fortaleza tuvo gran importancia. Da fe una carta de la Cancillería Real nazarí dirigida a los notables y gente principal de Comares. Escrita por Mohamed VIII el Pequeño, deseaba que los nuevos gobernadores fueran aceptados por los importantes de Comares, ya que los respetaban y temían. Comares jugó un papel decisivo en la caída de Vélez, al encontrarse en el camino de abastecimiento de Antequera al campamento cristiano levantado en Bentomiz. La fortaleza se rindió el 29 de abril de 1487, días antes que Vélez. En la capitulación acordada en mayo se estipularon, entre otras, las siguientes obligaciones. Sus habitantes reconocerán la soberanía de los reyes de Castilla y Aragón, declarándose vasallos. Entregarán las alcazabas y fortalezas que detentaban, así como toda clase de armas. Los castillos de la Axarquía, además de su importancia defensiva, eran centro de las comunidades que vivían bajo su influencia. La ganadería era una de las principales fuentes de riqueza, especialmente en Zalía, que era famosa por sus pastizales a los que bajaban los rebaños de Sierra Nevada. Las tareas agrícolas, junto con el comercio al exterior, conformaban los modos de vida de Bentomiz y Comares. El cultivo del olivo y la fabricación de aceite eran de gran importancia económica para estos castillos. También se plantaban uvas, tanto por el comercio de pasas como por la producción de vino, aunque el consumo de alcohol entre musulmanes estaba prohibido. La sericultura fue la actividad más destacada en Bentomiz y Comares. La industria sedera, el hilado y el comercio conservaron su pujanza tras la ocupación cristiana. El comercio también se reflejaba en el interior de los castillos con los mercados. El aprovechamiento del agua y su disponibilidad era algo muy importante para las comunidades islámicas de la península. Era común la existencia de aljibes tanto públicos como privados. No solían sobresalir de los niveles del suelo y su ubicación estaba marcada por unas pautas. Se situaban en patios de armas o adosados a muros torreados para que el agua caída de las terrazas llegara a ellos. Los de una sola nave fueron los más numerosos y, al ser más pequeños, se repartían por toda la fortaleza. La construcción de estos aljibes se reducía a paredes lisas, a veces animadas con pilastras y contrafuertes de refuerzo. También podían tener arcos fajones en la bóveda de medio cañón. Las viviendas en estos castillos, que tenían un carácter muy defensivo, eran bastante modestas. La casa con patio central es la que mayor difusión alcanzó en todo el occidente islámico. Las viviendas se estructuraban con una clara separación del exterior, con pocas aberturas externas. Los muros estaban enlucidos con una capa de mortero de cal o de adobe, y solían tener solo una puerta de entrada y una pequeña ventana, lo justo para que las mujeres pudieran ver la calle, pero que no las vieran a ellas. La puerta de entrada comunicaba a un zaguán, por el que se llegaba a un patio central a cielo abierto. El patio se encontraba siempre por debajo del nivel de la vivienda y disponía de un sistema de recogida de agua de lluvia. Alrededor del patio estaban los accesos a la cocina y las habitaciones que servían de noche como dormitorios.
El interior de las viviendas era muy austero. En las habitaciones los suelos se cubrían con alfombras, junto a las paredes asientos alargados y bajos, y frente a estos, mesitas redondas y bajas para comer. En lugar de muebles o armarios, se usaban baúles de madera para guardar los objetos de la casa o nichos horadados en los muros. La obligación religiosa de lavarse antes de orar en la mezquita fue causa de una gran afición a la higiene. Las grandes casas disponían de auténticas bañeras de mármol o piedra. Para los que no tenían a su alcance estas facilidades, había baños públicos en todas las ciudades. El baño comprendía 3 salas, una fría, otra templada y otra caliente. Según Mahoma, la higiene es una manifestación de la fe y para el mundo islámico el agua es un don divino. Por esto, para los musulmanes los baños son un importante punto de reunión. Los techos tenían luceras en forma de estrella que podían abrirse o cerrarse y que daban una iluminación tenue y acogedora. Otro elemento común a todas las fortalezas serían las mezquitas, cuyos alminares sobresalían por encima del entramado urbanístico. Se componían de un patio central en el que se realizaban las abluciones, que es una purificación ritual previa a los rezos. Los rezos se realizaban en el interior del edificio compuesto por varias naves. Eran el centro religioso de las comunidades y siempre estaban orientadas hacia el este, hacia la Meca. En 1492, la caída de Granada representó el fin de Al-Ándalus y de la ocupación musulmana en la península. Los castillos de la Axarquía dejaron de tener importancia y poco a poco fueron despoblándose. En el siglo XVI, el castillo de Bentomiz y el castillo de Zalía quedaron abandonados. Comares se adaptó con el tiempo a una nueva población y los restos son escasos. El paso del tiempo y el olvido hizo que a día de hoy pocos sean los restos que se conservan y las historias que de estos castillos se narran. Pero hay que recordar que lo que hoy son ruinas, otrora fueron importantes fortalezas que jugaron un papel fundamental en la historia de Al-Ándalus.